La Catedral de Barcelona siempre ha vivido con una paradoja bastante curiosa. Durante siglos tuvo una fachada bastante discreta. Muchos viajeros y cronistas coincidían que, vista desde afuera, la catedral no invitaba a entrar, a pesar de que su interior era realmente impresionante. Pero a finales del siglo XIX esta situación cambia por completo. Tras un gran proyecto de reforma, la fachada se vuelve mucho más monumental y llamativa, tanto que en la actualidad se da justo la situación contraria. La mayoría de personas queda totalmente impresionada con la fachada, se hacen la foto, no pueden creerlo, pero muchas personas se quedan afuera y no entran. Así que hoy vamos a entrar a la Catedral de Barcelona, vamos a hacer un repaso de la vida religiosa del edificio más importante de la ciudad, entender por qué tardó más de 600 años en construirse, por qué tiene una fachada que nunca debe haber sido así y qué historia de poder, dinero y ambición esconde este edificio. Nosotros somos Entre Espacios y hoy te contamos la historia de la Catedral de Barcelona. Empezamos por lo básico. El nombre completo del edificio es Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Lo de Santa Cruz hace referencia a la advocación principal del templo, es decir, la cruz, símbolo central del cristianismo. Y lo de Santa Eulalia nos remite a una vieja conocida del canal, la copatrona de Barcelona, una joven mártir cristiana del siglo IV, cuya historia está profundamente ligada a la ciudad. La catedral está situada en pleno corazón del casco antiguo, en el actual barrio gótico. De hecho, durante siglos esta zona se conoció simplemente como barrio de la catedral. Ahora bien, a pesar de la importancia que siempre ha tenido, si pensamos en la Barcelona más actual, yo creo que podemos reconocer que este templo ha pasado más a un segundo plano, al menos frente a otros grandes nombres de la ciudad. Ahí está la Sagrada Familia, que hoy es sin discusión el templo más famoso, y luego está Santa María del Mar, que gracias al éxito del libro y de la serie de Netflix, y por supuesto a su propia historia de construcción, se ha convertido en una de las iglesias más queridas de Barcelona. Pero si hablamos estrictamente desde el punto de vista jerárquico, la catedral es el edificio religioso más importante de la ciudad. Y para entender por qué, primero hay que aclarar qué significa exactamente que una iglesia sea catedral. La palabra catedral viene de cátedra, que significa silla, porque es el lugar donde se encuentra el asiento del obispo. Y esto no es un detalle decorativo, esta silla simboliza su autoridad desde donde se organiza y gobierna la diócesis. Es por esto que la catedral es la iglesia principal de una ciudad, no por su tamaño ni por su fama, sino porque desde ahí se organiza la vida religiosa. La Sagrada Familia o Santa María del Mar son basílicas, una categoría menor pero muy prestigiosa que concede el Papa a determinados templos por su relevancia histórica o por la devoción que generan. Pero bueno, estos serían los datos así generales, pero ahora vamos a entrar en la historia del templo, una historia muy larga, porque hago pues un pequeño adelanto. Si a alguien le parece que la Sagrada Familia, con sus más de 140 años de obras, se está demorando mucho, pues que tenga en cuenta que si contamos desde los orígenes de la catedral hasta la finalización de su fachada, la catedral tardó más de 600 años en ser construida. Y a mí siempre me ha parecido pues como un tema muy curioso pensar que el lugar donde se levanta el templo ha sido un espacio de culto casi de forma ininterrumpida desde la antigüedad. Otra cosa que es muy curiosa es que estés viendo este video y no te hayas suscrito y no le hayas dado like. Recuerda que puedes apoyar el proyecto de Entre Espacios con una donación puntual o mensual en este enlace. Pero si lo de donar dinero te parece muy de obispo financiando una capilla medieval y aún así te gusta lo que hacemos, siempre puedes dar un like, dejar un comentario, comenta lo que sea o puedes compartir este video con alguien que le pueda interesar. Continuamos. La historia de la catedral empieza en el siglo IV, cuando el cristianismo deja de ser perseguido y empieza a organizarse de forma oficial. En este momento, Barcelona, que entonces era la Barcino romana, se convierte en sede episcopal, es decir, que aquí se establece el obispo y desde este punto se articula la vida religiosa de la ciudad. En esta primera etapa, lo que se construye no es una catedral como tal, sino una basílica paleocristiana, acompañada de un baptisterio. Un
un baptisterio paleocristiano romano del siglo I después de Cristo. Un conjunto bastante sencillo, pensado por una ciudad que todavía era pequeña y que no tiene nada que ver con el edificio que vemos hoy. Con el paso del tiempo, este primer complejo va transformándose. Durante la etapa visigoda, crece, se amplía y afianza su papel religioso dentro de la ciudad. Y aquí aparece otro dato curioso: durante el breve periodo de dominio musulmán, en el siglo VIII, se cree que este edificio pudo cambiar temporalmente de uso y funcionar como una mezquita. Hablamos de una hipótesis porque no existen pruebas arqueológicas concluyentes que lo confirmen. El gran cambio llega en el siglo XI, cuando se decide levantar una catedral propiamente dicha, esta vez en estilo románico, que será consagrada en el año 1058. Ahora sí, hablamos de un edificio de mayor tamaño, con varias naves, con un conjunto claramente ligado al poder eclesiástico. Gran parte de esta catedral románica no se conserva hoy y la razón tiene que ver con un cambio importante en la historia de Barcelona. A finales del siglo XIII, la ciudad entra en una etapa completamente distinta. En plena Edad Media se consolida como uno de los grandes puertos de un reino que empieza a dominar y comercializar con buena parte del Mediterráneo. Esta es, en muchos sentidos, la etapa dorada de Barcelona. Se levantan nuevos edificios, aparecen nuevos núcleos urbanos y en este contexto la antigua catedral románica empieza a verse como un templo que no representa el peso, la ambición ni el poder de la Barcelona de ese momento. Y es en este contexto cuando se decide dar el salto a una nueva catedral, esta vez gótica. En 1289 se coloca la primera piedra sobre los cimientos de la anterior. No se trata de empezar de cero en otro lugar, sino de reforzar una idea de continuidad muy clara. El mismo espacio, el mismo poder, pero con un lenguaje arquitectónico nuevo. El templo gótico se levanta a lo largo de los siglos XIV y XV y es el que define la estructura esencial de la catedral actual. Las tres naves, el claustro, las capillas laterales, el coro, deambulatorio y las bóvedas de crucería. Es una catedral realmente impresionante, bellísima, hasta que llegamos al tema de la fachada. Y aquí viene lo curioso, porque el interior era una absoluta locura, pero si llegabas a la fachada te encontrabas con un simple muro de piedra bastante sobrio con un par de vidrieras. Lo más llamativo es que existía un proyecto para la fachada. Se conserva un pergamino del siglo XV atribuido al maestro Carlí Galtés, donde se dibuja una fachada gótica completa con un portal apuntado, estructuras, tracería, pináculos y un gran cimborrio. Es decir, que la catedral nunca estuvo pensada para terminar así. Simplemente fue un proyecto que nunca se llegó a ejecutar. Y de nuevo, la explicación está en el contexto histórico. Si cuando se inicia la construcción de la catedral gótica, la ciudad vivía un periodo de bonanza, algo que se refleja muy bien en el interior, a finales del siglo XIV y comienzos del XV, Barcelona entra en una crisis bastante dura. Las epidemias de peste habían diezmado a la población y poco después estalla la Guerra Civil Catalana. La suma de todos estos factores hace que el dinero para continuar las obras se vaya agotando. Y por esto se opta a cerrar el frente con un muro liso, provisional, dejando una fachada bastante austera y sin decorar. Y así se queda la catedral hasta el siglo XIX, cuando Barcelona entra en un nuevo capítulo de su historia y empieza a recuperar parte del protagonismo perdido. Hacía tiempo que no lo decía en el canal, pero en el siglo XIX Barcelona empieza a industrializarse. Se convierte en el principal centro industrial de España, sobre todo en el sector textil, y entra en una nueva etapa de fuerte crecimiento económico. Salvando las distancias, era una especie de pequeña Londres mediterránea, fábricas por todas partes, una clase obrera que empieza a organizarse y una burguesía con muchísima ambición. Además, es en esta época cuando empiezan a celebrarse las famosas exposiciones universales. Estos grandes eventos servían para mostrar los avances tecnológicos, industriales y científicos del momento, pero también servían para poner a las ciudades en el mapa europeo. Atraían a curiosos, inversionistas, una especie de prototuristas que en el momento se llamaban forasteros, aunque obviamente no estamos hablando todavía del turismo de masas como lo conocemos hoy en día. Para las ciudades anfitrionas, estas exposiciones eran una oportunidad enorme. No solo implicaban construir la infraestructura necesaria para el evento, sino que funcionaban como una excusa perfecta para modernizar la ciudad.
abrir avenidas, mejorar transportes, crear parques, plazas y levantar edificios monumentales. El ejemplo más claro es la Torre Eiffel, construida para la Exposición Universal de París, que hoy sigue siendo pues, uno de los monumentos más visitados de Europa. Barcelona fue anfitriona de su propia Exposición Universal en 1888. A partir de este momento, la ciudad experimenta una transformación profunda, tan profunda que daría por un video entero, porque realmente el cambio va a ser muy radical. Ahora bien, pensemos una cosa, en todo este contexto no terminaba de cuadrar que una ciudad como Barcelona, que quería proyectarse como una ciudad moderna y ambiciosa, pues recibiera a sus visitantes con esta catedral. Y es aquí cuando aparece Manuel Girona, banquero y mecenas que después de no conseguir el apoyo ni del Estado ni de la Iglesia, decide ser él quien asuma el coste de completar la fachada medieval que había quedado inacabada. Una solución bastante lógica si tenemos en cuenta los lujos que se estaban permitiendo la burguesía catalana a finales del siglo XIX. Aunque bueno, ya van a ver que todo este chistecito no va a estar exento de polémica. Entre 1880 y 1882 se presentaron varios proyectos para completar la fachada. Por un lado estaba la propuesta de Josep Oriol Mestres, arquitecto de la catedral en ese momento, que planteaba una solución bastante coherente con el estilo general del edificio. También aparece la propuesta de Joan Martorell, que fue una de las que más entusiasmo despertó, ya que proponía una fachada mucho más vertical y mucho más decorada. Y por último estaba la propuesta del propio Manuel Girona, que, por si hace falta recordarlo, no era arquitecto, era banquero. Al final se valoraron todas las propuestas y se terminó aprobando el proyecto más adecuado, el que convencía a la prensa y al mundo arquitectónico. No mentiras, obviamente se escogió el diseño de Girona porque era él quien estaba poniendo el dinero y era pues la única forma de garantizar la financiación de la obra. Y claro, parece ser que esto no terminó de sentar bien a todo el mundo. Técnicamente las obras empezaron en 1887 y terminaron en 1890, pero el resultado no terminó de convencer a nadie. Cuando se retiraron los andamios hubo muchas críticas, sobre todo desde la prensa, que seguía defendiendo que el diseño de Martorell era el mejor. Por eso se cubrió la fachada y el templo continuó reformándose. Era como, pongan más gótico, más gótico, gótico. Y fue así como terminamos con una fachada mucho más recargada y bastante más cercana a la idea de Martorell. Y bueno, podemos concluir diciendo que como muchas otras cosas en Barcelona, la fachada terminó siendo pues un poco víctima de su propio éxito, porque como decía en la introducción, yo creo que quedó muy bonita y mucha gente se queda solo con eso. Además que aquí en Barcelona para entrar a las iglesias tienes que pagar, entonces no mucha gente termina entrando. Pero bueno, más allá de la fachada, yo creo que entrar a la Catedral de Barcelona vale muchísimo la pena, y esto no lo digo así por decirlo. En su interior se conservan algunas de las piezas más importantes del arte medieval de la ciudad. Por nombrar solo algunos elementos, está el coro gótico, que es una auténtica joya que refleja muy bien el momento económico y artístico que vivió Barcelona durante la Edad Media. Justo detrás se encuentra el trascoro con relieves renacentistas dedicados a Santa Eulalia, que añade un contraste bastante interesante. Bajo el altar mayor está la cripta de Santa Eulalia del siglo XIV, también está el claustro gótico, uno de los más bonitos de la ciudad, y luego están las capillas laterales, los retablos y los sepulcros. Entre todas destaca la capilla del Santísimo, donde se venera al Cristo de Lepanto, una escultura gótica de madera con muchísima historia y una fuerte devoción popular. Y no me quiero olvidar del órgano renacentista, que es uno de los elementos que más me gustan del templo. Así que ya saben que si este video le dan mucho like, cariños y todo esto, hacemos una segunda parte y entramos con mucho más detalle a todo lo que acabamos de mencionar por encima. Y no siendo más, nos vemos el próximo video. Adeu.